Desde Saltillo y te quiero platicar un poquito de lo que es la diabetes. Te diagnosticaron diabetes y ahora, ¿qué sigue? Normalmente cuando nos diagnostican diabetes tenemos un problema encima, es decir, no sabemos cómo actuar. Cuando nosotros tenemos el diagnóstico de diabetes de manera brusca, realmente no sabemos cómo actuar ante este imprevisto. La mayoría de las veces nosotros estamos preparados para problemas normales en la vida, pero cuando te dicen que tienes diabetes es algo a lo cual muy poca gente está preparado, y es algo de lo que yo te quiero comentar. ¿Qué es la diabetes? La diabetes es un problema de control de azúcar en la sangre, es decir, nosotros cuando comemos normalmente el alimento, entre las sustancias benéficas que trae glucosa. La glucosa en nuestro cuerpo es energía pura. La mayoría de las células de nuestro cuerpo utilizan la glucosa como su base para producir energía o su combustible, vaya. Y es por ello que los alimentos la contienen. Entonces cuando tú la comes, llega a intestino, de intestino sigue su digestión y se absorbe, pasa a la sangre esa glucosa, con el propósito de que en venas y arterias nos sirvan como si fueran las carreteras de nuestro cuerpo, para que esa glucosa llegue a la punta de tus pies, las células que lo ocupen allí, a tu cabeza, a tu cerebro, a tus manos, a tus órganos internos. Es decir, son los caminos que usa la glucosa para llegar a todos ellos. ¿Cómo es que la glucosa entra a las células? Bueno, hay un mecanismo por el cual esto sucede. Tiene que salir una hormona que se llama insulina, se produce en nuestro páncreas y es la encargada de abrir la puerta, de abrir la llave para que la glucosa que está en sangre entre a las células. Es por eso que cuando nosotros comemos la glucosa sube, y cuando empieza a bajar significa que esa glucosa que está en sangre está saliendo de la sangre, se está metiendo en las células a trabajar, y es como tú vas a ver esa glucosa que sube al momento del alimento y que baja al momento de estar entrando las células a trabajar. ¿Qué es lo que pasa en diabetes, especialmente en diabetes tipo 2? Pues que el encargado de sacar la glucosa de la sangre no está trabajando bien. ¿Cuál es el motivo? El motivo principal es que no se produce suficiente insulina, faltan llaves para abrir esas puertas. Y el otro motivo es que sí se produzca insulina, pero que no haga su función. Lo conocemos como resistencia a la insulina. Y en ocasiones también hay una mezcla de estas dos, que haya poca producción de insulina y aparte que esa insulina no trabaje de manera adecuada, tenga una resistencia a la insulina, y eso nos dificulta el paso del azúcar en sangre hacia las células, por lo cual se mantiene elevada o se acumula en sangre, y es lo que nosotros vamos a ver como una glucosa elevada en sangre o diabetes. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? Pues el diagnóstico de diabetes se hace con una medición de glucosa en sangre en ayuno, ¿sí? Y nosotros sabemos que la glucosa normalmente debe estar por debajo de 100 miligramos por decilitro en ayuno. Y existe un rango que está entre el 101 y el 125, que vamos a considerar prediabetes, y el diagnóstico lo vamos a hacer a partir de 126 miligramos de glucosa en ayuno. No existe otro número que nos diga si sí o si no, hablando de glucosa en ayuno. Se llegó a este número porque numerosos estudios han demostrado que a partir de 126 miligramos de glucosa en ayuno tenemos daño a nivel de retina, una parte muy sensible de nuestro cuerpo, y los expertos a nivel mundial dijeron o llegaron al acuerdo de que a partir de 126 la glucosa ya no es normal en nuestro cuerpo, incluso nos empieza a hacer daño. Y así hacemos nosotros el diagnóstico. ¿Qué tienes que hacer ante el diagnóstico de diabetes? Lo primero es mantener la calma, ¿sí? Nadie se está muriendo con el diagnóstico de diabetes, ¿sí? Cuando nosotros nos dan el diagnóstico de diabetes, lo primero que se nos viene a nuestra mente es la idea de que nuestra vida tiene un fin, ¿sí? Y tiene un fin a corto plazo, y muchas de las veces, según lo que hayamos vivido con familiares cercanos o amistades, pues un desenlace no muy bonito. Y es por ello que nuestro cerebro se bloquea, que nuestro cerebro se llena de miedo,
de preocupaciones o simplemente no acepta la realidad y dice, no, yo no tengo nada, me siento bien, no tengo diabetes. Hay que calmarnos. Hoy en la actualidad diabetes no significa muerte, diabetes no es igual a amputaciones, diabetes no es igual a falla renal, diálisis, ¿sí? No es igual a cortarte los pies. Eso ya es cosa del pasado. Si se hacen las cosas correctamente no tienen por qué pasar todo este tipo de situaciones. Entonces lo primero que yo te recomiendo es que no te asustes, que guardes la calma y que acudas a un médico especialista para que te pueda ayudar a resolver gran parte de las dudas que tienes y de ver qué es lo que tenemos que hacer. Tienes que recordar que no estás solo, ¿sí? Vivir con diabetes puede ser difícil, pero no tienes por qué hacerlo tú solo. Tienes que apoyarte principalmente de ti mismo. Lo primero que hay que hacer para controlar la diabetes es conocerla. La explicación leve que te acabo de dar de cómo funciona la glucosa es bastante importante que lo conozcas, porque de esa manera vas a poder tú tomar decisiones y acción en cuanto a tu tratamiento. Los tratamientos actuales ponen al paciente en el centro del tratamiento. Los tratamientos tradicionales ponían a la glucosa en el centro. ¿Qué significa eso? Que según la cantidad de glucosa es lo que te decía el médico que hicieras de cuanto a alimento, de medicamentos y demás, sin importar tu trabajo, sin importar si tienes dinero o no para el tipo de alimentación, si tienes dinero o no para el tipo de medicamento, sin importar si tienes tiempo para desayuno, comida y cena, colaciones, sin importar si tienes suficientes horas de sueño, sin importar si tienes una relación estable en casa, si tienes tranquilidad o si tienes preocupaciones. Eso no interesaba. Ahora el nuevo modelo ha cambiado y se pone al paciente en el centro de la atención. Entonces tenemos que ver al paciente de manera integral, ¿sale? A la persona con nombre, a la persona con un trabajo, con un puesto, con un horario de trabajo, a la persona ama de casa, a la persona padre o madre de familia, al hijo, ¿sí? A la pareja, al esposo. Se tiene que ver de manera integral y empezar a trabajar en base a las necesidades del paciente, no en base a las necesidades del laboratorio de la glucosa, ¿sale? Entonces hay muchas alternativas de tratamiento. La alimentación es básica, el ejercicio es básico, pero no tengas miedo de la típica alimentación en la cual todo es prohibido, donde el ejercicio es totalmente forzoso y muy tedioso, o donde los medicamentos se les tiene más miedo al efecto secundario que al beneficio, o incluso a las inyecciones de insulina, ¿verdad? Entonces todo eso ha cambiado, es muy nuevo lo que hay ahorita en cuanto a tratamientos que son bastante buenos. Los medicamentos tienen más beneficios, aparte de ayudarte a bajar la glucosa, te ayuda a disminuir la posibilidad de infartos, de fallas de riñón o de prevención de mala circulación. Los alimentos dejan de ser prohibidos, claro, no te vamos a dar el alimento chatarra o el típico refresco, al contrario, ¿verdad? Muchos alimentos que crees que son prohibidos, como el frijol, el arroz, o incluso como algunos ciertos de panes o algunos tipos de harina o frutas que crees que están prohibidos, no lo es así. Más bien tenemos que enseñarte cómo comerlos, la cantidad y cada cuándo, ¿sí? Al igual los medicamentos, ya existen medicamentos de una sola toma al día, que no es necesario estar tomándolos a cada rato, ni esperar el alimento, ni después del alimento. Igual existen medicamentos que se aplican una vez por semana, existen insulinas que se aplican una vez por día, existen un sinfín de tratamientos diferentes que te pueden ayudar y que te pueden beneficiar enormemente. Entonces tu caso es único y requiere de una atención única, ¿sí? No podemos tratar a todos los pacientes de manera general. No existe un combo mágico que te diga tú vas a tener el combo 1 y con eso vas a estar bien. No hagas caso de los consejos que te dan los amigos, los parientes, los compadres, lo que ves en YouTube, lo que ves en Google. No creas todo lo que escuchas, ¿sale? La mayoría de la gente lo hace con buena intención, con ganas de ayudar, pero eso ha hecho que la mayoría de la gente le vaya mal, ¿sí? Entonces vamos a hacer las cosas correctas. Existen guías internacionales de gente que ha trabajado en esto toda su vida y que sabe hacer lo correcto para evitar que te vaya mal y al contrario te vaya muy bien, y todas las ideas que tienes para realizar a corto, mediano y largo plazo no se trunquen por una enfermedad que no debe de ser incapacitante ni limitante. Soy el Dr. Julio Núñez y te invito a que te acerques a un experto en diabetes y te pueda ayudar y que los miedos desaparezcan. Hasta luego.